Bienvenidos a Tu Reinvención Digital. Hoy voy a hablar sobre el miedo a lo desconocido o al cambio. Si alguna vez has querido reinventarte, llevas años con muchísimas ideas y nunca pasas a la acción, deberías de ver este video completo. También te invito a tener criterio propio, dudar de todo y sacar tus propias conclusiones. Bueno, ¿a qué me refiero con el miedo al cambio o a lo nuevo? En general se puede aplicar en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, el miedo a cierta edad, a la soledad, a iniciar un proyecto de emprendimiento, a buscar un trabajo nuevo, puede ser incluso algún estilo de vida más saludable, a iniciar algún deporte o algún ejercicio. Puede ser también en el tema de las relaciones, a iniciar una nueva relación o terminarla y en general muchísimos otros ejemplos más. Específicamente cuando hablo de reinventarte profesionalmente, pues puede ser que, por ejemplo, el hecho de buscar un nuevo trabajo te da miedo pues el llegar a una nueva empresa con nuevas políticas, a no estar a la altura de las exigencias o al contrario, que el trabajo se te haga muy aburrido, que realmente no estás haciendo grandes cosas. También puede ser el hecho de tener que adaptarte a tu jefe, a los compañeros del trabajo, todo ese ambiente laboral que se puede dar en las empresas, bueno o malo, a veces es muy importante. Y aunque estés en una muy buena empresa, si hay un mal ambiente laboral, es difícil porque a veces puede arruinar todo. Y bueno, cuando hablo de los miedos, por ejemplo, a emprender un negocio, pues el principal de todos yo creo que es el fracaso. El fracaso y también es importante el miedo a perder el dinero, a la competencia, a que a nadie le interese lo que estés haciendo, incluso a sentir que no tienes el conocimiento o la capacidad suficiente para hacer, eh, para llevar a cabo lo que quieres hacer. Y bueno, pues también puede ser el miedo a no tener ingresos, a no tener el dinero suficiente para tus necesidades básicas, entre algunas otras. Y pues bueno, aquí ¿qué es lo que pasa? Normalmente, bueno, pues cuando quieres reinventarte, deberíamos de tener un para qué, ese por qué estás haciendo las cosas. Y aquí pudiera ser incluso interesante decir, bueno, si no soportas tu trabajo, ¿para qué te quieres reinventar? O incluso, si no soportas tu trabajo, ¿sería válido conformarte con esa situación en la que no estás contento? ¿Sería válido seguir donde estás y a costa de que quizás se está viendo afectada tu salud o tus relaciones con las personas a las que quieres? Entre algunas otras cosas. Y lo que me parece más terrible del miedo es el punto en el que llega a paralizarte, que es esa situación en la que prefieres ya no hacer nada y regresar a la comodidad o a la estabilidad que tienes actualmente. Pero al final terminas con estas sensaciones de enojo, de frustración, de apatía, ya no tienes esta motivación, sientes que estás cayendo en la rutina y en la vida en automático. Y bueno, pues también acabamos sintiéndonos estancados y lo peor sería llegar a sentirnos derrotados y ya sin ninguna esperanza, que ya viene siendo ese estado en el que ya no crees que es posible hacer algo diferente. Y te invito a que analicemos algo. ¿Tú crees que el miedo es bueno o es malo? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Pues bueno, te voy a explicar. Biológicamente, el miedo lo que hace es un mecanismo de defensa para alejarnos del peligro. Te voy a poner un ejemplo. Como me gustan muchísimo los animales, me gustaría que te imaginaras que cerca de ti está un perro de estos escandalosos que se la pasan ladrando todo el tiempo
o una víbora o una araña que está cerca de ti. ¿Qué es lo que pasa en tu cuerpo? ¿Cuáles son esas sensaciones que comienzas a sentir? Pues bueno, tu cerebro manda una serie de reacciones bioquímicas que se traducen en hormonas. Seguramente has escuchado de la adrenalina, que es de las más conocidas. Entonces, tu corazón sube tu ritmo cardíaco y tu corazón empieza a bombear cada vez más rápido para llevar la sangre a todos los rincones de tu cuerpo. Y comienzas a estar en un estado de alerta y básicamente estás listo para una reacción. Y esa reacción, pues bueno, dependiendo de diversos factores, pues puede ser que te quedas paralizado, como por ejemplo estos conejos que en la oscuridad los alumbran con una luz y nada más se quedan así quietos, no se mueven. Puede ser también que busques escapar o que busques nada más, no sé, dar un salto o, o incluso tener una reacción un poco más agresiva y querer pegarle o querer enfrentar a ese miedo que tienes. Y ¿alguna vez te has puesto a pensar que ese animal también le sucede lo mismo? También su miedo le genera esta serie de reacciones en el cuerpo y también puede tener distintas reacciones como paralizarse, saltar o que te ataque. Y bueno, es algo interesante porque al final los dos lo que buscan es evitar el sufrimiento. Y lo más común sería que cada quien eh, siga por su camino y eviten esos enfrentamientos. A veces lo veo mucho en los perros callejeros que tienden a ser muy agresivos, están ladrando, ladran mucho, pero ya se acercan y ya, mejor se alejan, como que la dudan de si deberían de atacar o no. Y volviendo a la pregunta de si el miedo es bueno o malo, ¿qué piensas? Pues bueno, esta serie de reacciones químicas en tu cuerpo lo único que buscan es alejarte del peligro. Y bueno, pues te decía que depende de distintos factores, puede depender de la persona o del animal, puede depender de la situación o incluso de las experiencias pasadas. Por ejemplo, en el caso de los perros, normalmente cuando son muy agresivos es porque eh, han tenido maltrato en el transcurso de su vida y en general pues también en las personas se podría ver desde ese modo. Entonces también algo que es interesante es que, por ejemplo, si tú ves a una víbora o una araña, pues puede ser que igual que busquen atacarte, que normalmente eso es menos común. Y normalmente lo que hacen es que se ponen en este estado de defensa, pero buscan como evadir esa situación de riesgo. Y dependiendo de la persona, pues también puede ser por ejemplo, a ti te den mucho miedo las víboras y a mí me dan mucho miedo los perros, que es real. Y ya me han pasado en el pasado algunas situaciones similares en las que un perro ladra, sale corriendo detrás de mí y yo quedo como conejo paralizado o lo único que hago es voltear a mi alrededor y buscar el lugar más cercano en donde me pueda subir y escapar de la mordida de ese perro. Pero, por ejemplo, en el caso de las víboras o de las víboras de cascabel, por ejemplo, o si veo una araña, una viuda negra, por un decir, eh, no les tengo realmente tanto miedo. Si las tengo a cierta distancia, solo las veo y me alejo. No pasa nada. ¿Y qué es lo que podemos hacer con los miedos? Pues bueno, lo primero es que los miedos nunca van a desaparecer. Y eso es bueno entender. También es importante identificarlos, abrazarlos, no nada más es ese rechazo y evadirlos. También podemos pensar qué es lo mejor que puede pasar o lo peor. Por ejemplo, en el caso de reinventarte profesionalmente, pues quizás lo peor es fracasar y lo mejor pues tener éxito y al final darle una solución a la situación en la que no estás satisfecho.
También es importante el tener confianza y compromiso contigo mismo. Otro aspecto que puede ser útil es el hacer un análisis de los riesgos para poder disminuirlos. Por ejemplo, si quieres poner un negocio pero tienes miedo a perder todos los ahorros de tu vida, pues puede ser útil el lanzar tu idea creando un producto mínimo viable para ahorrarte grandes gastos, empezar como desde lo básico, y una vez que vas creciendo, entonces ya puedes pensar en hacer inversiones más grandes. Y pues bueno, eso es todo. Quiero cerrar con una frase que me gusta bastante, es una frase budista y la voy a leer. Dice: tu peor enemigo no te puede dañar tanto como tus pensamientos. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu amigo más querido te pueden ayudar tanto como tu mente disciplinada. Comparte el video si crees que le puede servir a alguien y déjame tus comentarios aquí abajo. Hasta luego.